Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Javier Pinilla, profesor de la Universidad Pontificia Comillas, y a continuación vamos a presentar un pequeño estudio, un estudio exploratorio, en el cual se trata de investigar cómo el diseño universal para el aprendizaje puede influir sobre los procesos de aprendizaje en contextos inclusivos en educación física. Concretamente, la comunicación se titula La competición inversa como propuesta inclusiva basada en el diseño universal para el aprendizaje en educación física, estudio exploratorio. Este estudio surge a raíz de la preocupación por intentar pensar cómo convertir las aulas de educación física en espacios accesibles donde cualquier persona tenga derecho y posibilidades de participar indistintamente de su condición, y surge a raíz de la inspiración de obras como la referente Carmen Alba Pastor, donde promueve propuestas sobre el diseño universal para el aprendizaje, que para contextualizar el concepto entendemos el diseño universal para el aprendizaje como una forma de diseñar, de pensar el currículo, de pensar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta todo el alumnado y valorando cómo con un único diseño podemos ser capaces de hacer accesible la educación. Concretamente, a raíz de esa lectura, durante varios años estuvimos desarrollando un manual, que es el que aparece en pantalla, Diseño Universal para el Aprendizaje en Educación Física, donde se trató de desarrollar una serie de propuestas que intentaban llevar el DUA a las aulas de educación física. Sabemos que no es fácil y por tanto que requiere de una investigación, valoración y qué es lo que justifica el estudio. En ese manual surgen propuestas basadas en la experiencia, basadas en modelos teóricos, pero que no han llegado a ser probadas hasta el momento y en las cuales estamos en proceso de prueba, de estudio y valoración hasta qué medida esas propuestas pueden ser más inclusivas, menos inclusivas o cómo realmente atender a la diversidad. Cabe destacar que con la nueva ley, la ley la conocida como LOE-LOMLOE, la Ley Orgánica 3/2020, por la cual aparecen conceptos como diseño universal para el aprendizaje, donde se da un énfasis importante a la educación inclusiva, pues vemos que convergen tanto en la literatura como en la necesidad real y social el poder desarrollar propuestas inclusivas y valorar su impacto. Por tanto, dado que tampoco es un área en la que se ha investigado a nivel empírico con gran extensión, hemos intentado hacer un primer acercamiento para extraer conclusiones que pudiesen orientar futuros estudios. En primer lugar, vamos a ubicar qué es la competición inversa. Dentro del diseño universal para el aprendizaje puede haber muchas propuestas, o en el manual que hemos citado se refieren varias propuestas para aplicar el DUA en educación física, pero concretamente esta propuesta tiene una misión que es buscar en situaciones competitivas una inclusión real, una igualdad de oportunidades de llegar al éxito de acuerdo a las necesidades individuales. ¿Cómo? Ponemos en pantalla un ejemplo. Por ejemplo, podemos observar cómo en una carrera, que podría ser un elemento habitual en educación física o incluso un elemento tradicional, ¿no? El competir a correr, pues tradicionalmente observamos que los alumnos que compiten, pues seguramente quien tenga más estado de forma o quien tenga más capacidad condicional sea quien gana, ¿no? Sin embargo, encontramos que hay personas que, por mucho que se esfuercen, dada su condición, podrían no tener las mismas oportunidades. Ya no estoy hablando de personas con o sin discapacidad, sino de cualquier persona. Y esto, cuando hablamos con compañeros, compañeras y leemos estudios, observamos que una mala experiencia en educación física puede tener una relación con la práctica de educación física posterior. ¿Qué es el planteamiento que se propone aquí? Lo que se propone es hacer una competición en el cual, por ejemplo, hay una salida en la que a la señal salen corriendo alrededor de una pista polideportiva, preparados, listos ya, y todos los participantes van corriendo, van corriendo, van corriendo, pero pasados un minuto, 2 minutos, cuando el docente o la docente dice ya, cada uno se tendría que parar en el sitio en el que ha llegado. Es decir, estaríamos evaluando cuál es la capacidad de desplazamiento de una persona en 2 minutos. ¿Cómo conseguimos que esa competición pueda ser equitativa? Pues a través de una competición inversa. Es decir, desde el punto en el que han llegado, les planteamos retornar al punto inicial. De manera que volvemos a dar la señal, pero ahora
cada uno o cada una va a tener que recorrer de vuelta el espacio recorrido. Bien, quien ha llegado al punto D corre desde aquí, quien ha llegado al punto B llega desde aquí, por lo que de manera presuntuosa todos y todas van a tener las mismas posibilidades de llegar a la salida, porque realmente lo que estamos pidiendo es que logren el mismo rendimiento y que traten de mejorarlo. Por tanto, quien más mejore será quien antes llegue. Puede ser una forma de ver cómo una persona, como a lo mejor con una parálisis cerebral, con una hemiparesia, que llegue al punto A, puede verse en las mismas condiciones de competir con un deportista de alto rendimiento que llegue al punto D, por ejemplo. Por poner una idea. Es decir, la esencia de la competición inversa, este es un ejemplo a partir de la carrera, es partir de un mismo sentido, evaluar hasta dónde somos capaces de llegar y cómo retornar al punto inicial. Podría ser también en baloncesto, que es donde vamos a aplicar la situación, en la que en este caso hicimos dos pruebas dentro del estudio. Una que era correr hasta un punto, botando el balón, parar y luego a la señal volver, era similar a lo que estamos exponiendo. Y luego otra forma de competición inversa era por equipos, tenían que conseguir meter el mayor número de canastas desde diferentes zonas del campo, puntuando más o menos en función de la distancia, por lo que dividíamos dos equipos heterogéneos en los cuales tenían que intentar conseguir el mayor número de puntos. ¿Qué hacíamos? Dábamos 5 minutos, veíamos hasta qué punto llegaba cada equipo y les pedimos volver al inicio, es decir, si han quedado 14-5, pues en esos mismos 5 minutos intentamos que en lugar de sumar vayan restando y el que antes llegue a 0 pueda ganar. En este caso, lo que buscamos en este estudio es evaluar el impacto de estas medidas, de estas propuestas de diseño universal dentro de la participación. ¿Qué ocurre? ¿Realmente se logra o no se logra la inclusión? Para ello, hicimos un pequeño estudio exploratorio, por lo que también los resultados hay que tomarlos con cierta cautela y no podemos generalizar, pero sí nos permiten ver por dónde orientar futuras investigaciones. Se realizó el estudio con 9 estudiantes del doble grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y grado de maestro en Educación Primaria, hicieron las dos tareas que planteamos, pero dentro de los alumnos, algunos alumnos jugaban de forma convencional, es decir, sin simular ninguna discapacidad, 2 alumnos iban en silla de ruedas, 2 alumnos estaban lesionados porque ese día justo estaban lesionados, y otros 2 alumnos tenían una limitación del movimiento que simulaba una limitación funcional parecida a la parálisis cerebral con una hemiparesia. En esa participación se grabó la participación y se registraron variables como el tiempo, distancia, número de canastas y se realizó un cuestionario posteriori para valorar la percepción de la propuesta. Observamos en esta propuesta, una vez que se aplicó y se recogieron los datos, que ambas situaciones ocurrió que las personas que ganaban la primera ronda no necesariamente correspondían con las personas que ganaban la segunda ronda. Es decir, observábamos que se producía un ajuste. También observamos que la primera intervención que hicieron, quien llegó más lejos o quien llegó a más puntuación lo hizo con bastante distancia respecto a otros compañeros o compañeras del grupo. Por tanto, observamos también que la relación entre la condición que vivía la persona y el resultado tampoco era directamente proporcional. Es decir, las personas que iban a pie no necesariamente tenían mejor resultado que las personas que tenían en silla. Y esto ya nos da una señal, un mensaje que es importante en el ámbito de la educación física, que es no prejuzgar o no dar por hecho que una persona por tener una condición vaya a tener mayor o menor rendimiento. De hecho, en la competición inversa, lo que hacemos es partir del nivel de cada uno, no de su capacidad o situación, sino que se evalúa lo que son capaces y a lo mejor la persona que va en silla puede llegar más lejos que nadie. Tendría que luego volver para atrás siendo capaz de superarse. Es decir, todos están en las mismas circunstancias y posibilidades. Observamos, por tanto, que no había una relación entre situación y resultado en la participación en cuanto a resultado de rendimiento. Y dentro de la evaluación cualitativa, 6 de los 9 participantes valoraron la propuesta con carácter inclusivo y muy enriquecedor, mientras que 3 de ellos detectaron que podría ser injusta para las personas que podrían tener más capacidad. Esto sí que observamos que las personas que no mostraban, digamos, una discapacidad o no la simulaban, sentían que cuando teníamos que volver a la situación inicial,
se veía como mermadas sus posibilidades, ¿no? Quizás esto requiere un trabajo también, o nos da un mensaje de un trabajo de anticipación, de focalizar, ¿no?, la idea de que quien gana la segunda ronda es quien más mejora. Y luego, este puede ser un punto de partida para ir metiendo variantes, ¿no? Pues quien gana en segunda ronda se va a separar más o va a tener un hándicap un poquito mayor, de manera que vayamos encontrando el punto de equilibrio donde esté la situación muy igualada. La realidad de la observación es que todo el mundo pudo participar, cada uno participó esforzándose dentro de sus capacidades intentando mejorar, y esa era una de las premisas que se buscaba con el diseño de la propuesta. Por tanto, observamos que la propuesta realizada se basa en esos pilares de educación inclusiva, participación, teniendo en cuenta las características de cada uno, y destacamos la importancia de cómo percibe el alumnado las barreras y los facilitadores, cómo perciben la participación dentro del juego. Cabe destacar que tampoco podemos decir que sea 100% positiva esta propuesta o 100% negativa, sino que observamos que puede ser una alternativa para lograr la inclusión y la participación. De hecho, se observó esa participación en todo el alumnado, nadie quedó fuera del juego, y quizás un estudio futuro que se podría desarrollar es valorar cómo de manera continuada la aplicación de este tipo de propuestas pudiese dar lugar a la normalización en la participación, en también focalizar los objetivos de trabajo no tanto en el resultado de rendimiento, sino en el proceso, la participación y la mejora individual, y establecer un nuevo modelo pedagógico, unos nuevos referentes en el alumnado sobre cómo concebir la inclusión en el aula. Nos dimos cuenta que pues, no solo se trata de participar, sino también acompañar esas emociones y sensaciones. En el enlace que aparece a continuación se puede ampliar la información sobre el manual de diseño universal para el aprendizaje con diferentes propuestas. Agradecer su atención, quedo a la disposición de todos los participantes para resolver cualquier duda. Encantada de colaborar también en cualquier proyecto o sinergia que pueda surgir en este sentido. Y dejamos 3 referencias principales que hemos utilizado para esta exposición, aunque tenemos bastantes referencias que apoyan el diseño universal o la educación física y complementan estos resultados. Un placer y un saludo.